En estos tiempos no sé si es tan bueno pensar en tiempos de frío porque las enfermedades que acarrean el frío nos lleva a la actualidad de la pandemia por coronavirus, porque lo primero que pensamos es, obviamente, ¿no? Una gripe común que se puede trasladar en los síntomas de una gripe común, ya uno te mira en forma desconfiada si no tiene otra cosa más. Pero todo esto que nos da ahora la pandemia también mucho ayuda a la suerte del espíritu conspirador, que en particular tiene el argentino, de pensar siempre que existe una conspiración por detrás de cada una de las cosas. ¿Tiene base? ¿No tiene base? La verdad que uno no sabe. A ver, o en realidad tiene que entrar a buscar en gente que quizás tenga mayor formación, como para decirnos, esto puede llegar a ser así. Y me parece que Mónica Müller es una de las personas que puede llegar a darnos una mano en esto. Aparte de escribir un libro muy interesante que se llama Pandemia, Virus y Miedos, una historia desde la gripe española hasta el coronavirus COVID-19, tiene una historia muy particular. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Pero bien, gracias por atendernos este domingo. Mónica, contame, lo primero, y analizando un poco y viendo lo que es tu libro, preguntarte, ¿cómo ves esto? ¿Es una suerte de conspiración como para reducir la población? ¿Es una suerte de conspiración global esta historia de lo que es el coronavirus y todo esto que ha ocurrido? Bueno, viste que es una de las versiones que circulan. Es muy tentador siempre encontrar una fábula, encontrar un culpable, personalizar el mal en una persona o en una etnia o en un grupo humano o en un país. Tienta mucho porque tranquiliza, porque en realidad si uno piensa que esto es provocado por un ser invisible, que no sabemos dónde está ni cómo vino, ni sabemos qué daño nos va a hacer, da mucho miedo. Y es una tendencia humana natural esto de corporizar el mal en una persona, porque entonces nos tranquilizamos con respecto al resto. Es inevitable que eso ocurra. Ahora, sabiendo cómo funcionan los virus, que mutan, se recombinan, cambian para ser más infectivos, y que infectan la mayor cantidad de seres en el menor tiempo posible, tendríamos que quedarnos tranquilos con la versión más natural, que es que esto es un virus que surgió solo, como muchísimos virus, dada la situación en que los humanos pusimos al planeta. Surgió solo y van a seguir surgiendo otros virus permanentemente. Yo opino eso. Ahora, hay versiones conspirativas que algunas yo no las descarto, porque los malos son malísimos, son más malos que los virus, ¿no? Y es probable también alguna de esas versiones. Pero yo tiendo a creer en la versión de la naturaleza, que se las arregla para ser cruel también. En un mundo tan controlado, tan previsible, ¿este virus vino a romper esa lógica y tornarnos impredecible todo? Bueno, el error es creer que este mundo es previsible. Ese es el primer error. No es nada previsible, absolutamente. Vivimos caminando por un hilo, y en cualquier momento todo se termina. Tal vez los médicos tenemos más conciencia de que eso es así, de que la vida es un regalo que uno tiene y que se lo quitan en cualquier momento. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Que la vida es un regalo y que te lo quitan en cualquier momento, y todo tiene una finitud que uno quizás no lo puede llegar a controlar, que también puede ser la base del inseguro. Sí, sobre todo me da la impresión de que en nuestra civilización la ciencia, lo que se llama la ciencia, tiene un prestigio y ha creado una imagen de sí misma, que hace que confiemos en que la ciencia nos va a salvar de todo. No, es así, viene a reemplazar lo que antes eran los dioses. Claro. Se confía en la ciencia y esperamos que
resuelva todos los problemas, que tenga vacunas para todos los males, tratamientos para todos los males, y la realidad es que no es así. Y hechos como de este coronavirus, nos está enseñando eso, que los científicos también son humanos, como el resto de nosotros. Cuando vos hablas desde la gripe española hasta el coronavirus, ¿qué quiere decir? ¿Que en realidad todo lo que tiene que ver con los virus puede ir mutando, o quiere decir que no aprendimos nada a controlar esa clase de cuestiones vinculadas a los virus? Bueno, en el libro se titula así porque ahí hago un análisis de cómo fue la gripe española de 1918 y después qué ocurrió durante la epidemia de virus A H1N1 en el 2009, y lo actualicé ahora con este virus. Claro. Pero en realidad lo que eso quiere decir es que hay un hilo conductor entre todas esas epidemias y las anteriores, ¿no? Las de peste bubónica, la de cólera, todas esas epidemias que diezmaron a la humanidad varias veces. Y sí, es algo que no aprendimos, nos sorprende cada vez. Me parece que los humanos somos muy omnipotentes y siempre tenemos la idea de, bueno, ganamos, vamos a ganar, esto no va a volver a ocurrir. Esto nos baja la omnipotencia cada epidemia. ¿Cómo tomas aquella discusión cuando vos analizás todo esto, cuando ves esto, y especialmente este perfil que tenés de cómo observar las cosas, cuando viene la discusión de decir, bueno, ya pasó, ya pasó, hay que pensar en otra cosa, como que el virus ya pasó? ¿Cómo lo tomás? Bueno, en este caso en particular, me parece que el que dice eso es porque no tiene la menor idea, es una expresión de deseos nada más. El virus está haciendo sus primeras oleadas en cada país, en muchos, como todos vimos, volvieron a abrir las fronteras y a levantar la cuarentena y vuelve a haber brotes. El virus va a seguir estando y va a seguir estando siempre, tal vez no con esta intensidad, seguro no con esta intensidad, pero va a seguir habiendo brotes esporádicos en todo el mundo, siempre, como ocurrió con el virus del 2009, el H1N1, en su primera oleada produjo muchos casos y muchas muertes, y ahora todos los años hay casos de gripe A H1N1, pero ni se los registra así popularmente. Hay vacuna contra él, pero igual sigue habiendo casos todos los años. Los virus llegan y se quedan, y por una cuestión de inmunidad de toda la población hay menos casos, no hay tantos como cuando el virus aparece, pero no desaparecen, se quedan. Se quedan, y tenemos que entrar a convivir con ellos, o sea que tenemos que intentar entender que a partir de ahora tenemos que convivir, la normalidad no va a ser la misma que antes. No, vamos a convivir con ellos, digamos, estamos conviviendo con ellos, en realidad ellos con nosotros, porque ellos aparecieron en el planeta antes que nosotros, los intrusos somos nosotros, y hemos convivido siempre con ellos, y cuando hay un virus nuevo, porque se forman por recombinación permanentemente virus nuevos, y no tenemos inmunidad contra ellos, ahí es donde se producen muchos casos, epidemias, pandemias, y después ya son brotes nada más. Hay virus que sí se han podido acotar, y se ha podido acotar, digamos, los contagios, ¿no? Como fueron el SARS en 2003, el MERS en 2015, que eran dos coronavirus, se pudieron atajar rápidamente los contagios y no volvieron a aparecer esos virus, pero en algún lugar están, en algún momento habrá un nuevo brote de alguno de
esos virus. Mónica, ¿consideras, yo cuando miro esto digo, lo primero, análisis propio de un periodista que no tiene nada de formación científica en cuanto a lo que tiene que ver especialmente con la medicina y todo lo vinculado a los virus, es que en realidad esto acá lo que nos lleva también a entender es a valorar un poco la salud, la alimentación, el cuidarse, nos lleva a decir, esto es un llamado de atención, de decir, siempre es preferible que tengas un óptimo estado de salud. ¿No es así? ¿No lo ven así? Sí, yo lo veo así, me da la impresión de que mucha gente lo está empezando a pensar así. Veo en los diarios consejos sobre cómo comer, claro, qué actividad física hacer. Me parece muy interesante eso, porque realmente la inmunidad es central en este caso y en todos, tener una muy buena inmunidad. Y hay una fortísima relación entre alimentación e inmunidad. Es algo que ya todo el mundo lo está sabiendo, por suerte, hay mucha información. Esto de comer sano, comer natural, no comer productos industrializados, no comer comidas con colorantes, saborizantes y todo lo que nos ofrece la industria, y comer muchos vegetales. Digo, son todas medidas buenas para mantener la inmunidad en buen estado. La inmunidad en realidad reside en el intestino, en nuestras bacterias, las bacterias que tenemos, tenemos muchas más bacterias que células, y que son una barrera protectora, y eso solo se mantiene saludable con una alimentación saludable. Así que me parece que sí, que todo el mundo tiene conciencia de eso, sobre todo las mujeres, las madres, tienen mucho interés en saber, investigan mucho para empezar a comer más sano de lo que veníamos comiendo. Claro, claro, cambiar un poco el prisma de lo que es la vida y cómo uno se va cuidando. Digo que sí, uno no es inmortal y este virus te muestra vulnerable. Sí, y la forma de protegerse, más que atiborrarse de remedios, es comer comida sana, claro, y hacer una vida sana, ¿no? Estar un poco a la luz para fabricar vitamina D, hacer actividad física, no estar sedentario delante de un televisor. Bueno, hay muchas medidas que... Todo lo que nos aleje de ser un animal de zoológico nos va a mantener más sano. Sí, vos sabés que todo eso me hace acordar mucho a la década del 80, cuando te decían que la proyección era que con una pastilla ya te ibas a alimentar, que era excesivamente, en esa época se hablaba mucho de las pastillas, y ahora es como estamos entrando a liberarnos de eso, ¿no? Sí, es que es tremendo. Eso es justamente la crítica que yo le hago a la industria farmacéutica. A veces me preguntan, ¿estás en contra de las vacunas? No, estoy en contra del abuso de medicamentos. Los medicamentos son milagrosos, maravillosos, bien usados, ¿no? Y mal usados, el abuso tremendo que se hace de medicamentos produce una cantidad de muertes. En la Argentina se calcula que 22.000, 23.000 personas por año mueren por uso inadecuado de medicamentos. En Estados Unidos 50.000 personas por año, solo no porque están enfermos, por lo provocado por los medicamentos. Eso es un abuso, un mal uso, y me parece que esa idea de que hay una pastillita para cada síntoma y para cada enfermedad se está abandonando, y me parece que eso es bueno, porque hay muchas patologías o síntomas que con una buena alimentación y cambiando la forma de vida se pueden curar perfectamente, y no intoxicándose con fármacos. Claro, quizás la mejor condición es modificar cosas de uno y no tanto buscar en químicos o en esa clase de elementos. Me parece que por ahí pasa también la historia ahora, ¿no? Sí, teniendo en cuenta, yo nunca quiero olvidarme de lo maravillosos que son los progresos que tenemos en medicina, los antibióticos, las drogas contra el cáncer. Realmente no hay que negar eso, porque es un progreso, un avance de la humanidad histórico, ¿no? Y también lo importante que es un corticoide bien aplicado si uno se está ahogando por una alergia. Quiero decir, hay miles de usos fascinantes de los medicamentos,
pero esto de para Sí. un dolor de cabeza una pastillita, para el dolor Sí. de panza otra, para el hongo del dedo del pie otro, No, eso es abuso. la verdad, Mónica, que estuviste muy bien en tu aclaración, porque cualquiera podría que estar escuchando decir o querer interpretar que estamos en un movimiento antivacunas o a esas clases de movimientos que estamos lo más alejados, sino que decimos es el médico importa, la medicina importa, pero también el cuidado personal importa y mucho y cada vez pesa más en todo esto. Por eso estuviste muy bien en tu aclaración, te agradezco estos minutos, Mónica, y la verdad, más que interesante poder acercarse y ojear un poco y leerlo. Pandemia, virus y miedo, una historia desde la gripe española hasta el coronavirus COVID-19. Te mando un beso y gracias por estos minutos, Mónica. Te agradezco muchísimo a vos. Un beso a todos. Gracias, gracias. Mónica Müller, una autora, la verdad, muy interesante para poder leerlos en tiempos que tenemos sobre abundancia de información respecto de esta clase de cuestiones vinculados a esta pandemia.